Los testimonios para la iglesia, tomo 9, en la página 11, 9:11, dice así, el título es Para la venida del Rey, y se subtitula La crisis final. Leo de allí, el contexto de esta declaración es Hebreos 10:37, que leímos en la lectura bíblica, y dice la escritura: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Podemos estar gozosos esta mañana de reconocernos que nos encontramos en el tiempo del fin, exactamente al final de la historia de la tierra. Y es bueno saberlo como iglesia, porque a veces como iglesia nos olvidamos que el Señor nos ha levantado para estar en esta hora y estar preparándonos para ver a Cristo aparecer en gloria y preparar a un pueblo para encontrarse con su Dios. El estudio de esta mañana tiene el propósito de situarnos en el momento histórico, profético que nos encontramos, para que como pueblo hagamos preparativos para encontrarnos con Cristo nuestro Señor. Amén. Dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11. Estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿En qué tiempo? Sí. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. La sierva del Señor captura el momento que nos toca vivir. Su santa palabra, la palabra de Dios a través de la inspiración profética, dice que nos encontramos en las escenas finales de la tierra. Y muchas veces no estamos seguros de qué tiempo estamos como pueblo remanente de Dios. Este pueblo fue levantado en 1844 con un mensaje. ¿Quién se acuerda cuál era el mensaje de 1843 y luego 1844? El mensaje de Miller. Cristo viene. A este pueblo se le conoció primeramente con el nombre de Adventista únicamente, porque el mensaje, el santo y seña de este pueblo de Dios era: Cristo viene, Maranata. Pero el pueblo, con el paso del tiempo, se olvidó de su origen, se separó de la inminencia del retorno de Cristo, y parece ser que muchos años después todavía este pueblo se siente más a gusto estando aquí. Hacemos planes personales de estudio, de preparación, y lo hacemos pensando en 10, en 20 o en 30 años. Aún en la familia estamos procurando alcanzar y adquirir otra tierra, otro auto, otra casa. Los bienes materiales y los propósitos todavía siguen estando ligados con esta tierra. Aún como iglesia todavía hacemos planes para 50 y 100 años y no sabemos el tiempo en el que estamos, aún como pueblo, porque Cristo está a las puertas. Es muy importante que volvamos nuestros ojos al origen
Este pueblo fue levantado para esperar el inminente regreso de Cristo. 1844. Este pueblo sigue estando aquí para prepararse para encontrarse con su Señor, porque Cristo está aún a las puertas. Y el tiempo de ahora es aún más cercano. Jesús en San Mateo 24, en el sermón profético, declara: por cuando veáis estas cosas, levantaos y erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está más cerca que cuando creímos. Y parece ser que aunque vemos que los sucesos que ocurren a nuestro alrededor se suscitan como terribles presagios de los eventos del fin, aún parece ser que nos absorbe otros intereses, los intereses temporales. Y tristemente nuestros ojos se encargan de contemplar lo que hay en el mundo y no alzamos los ojos al cielo, donde Cristo está a las puertas, donde Cristo está por terminar su obra en el Santísimo, terminar la obra del juicio. Y concluida la obra del juicio, habrá un tiempo de angustia cual nunca hubo en la tierra ni lo habrá. Y el tiempo de las plagas están por suscitarse frente a nosotros, y todavía nosotros como pueblo de Dios no vemos con claridad eso que sucede: el agua saliendo, el fuego arrasando en California y otros sitios, la mar está convulsionada, la tierra está lista para entrar en otra crisis. Estos son mensajes de misericordia y no lo vemos. Estoy convencido personalmente, porque lo viví, que el año 2007, la inundación que se vivió en esta ciudad de Villahermosa fue un mensaje de Dios para amonestar a esta ciudad impía. Y a los hijos de Dios se les dio el mensaje y se les dijo: sé tú mi atalaya. Y tristemente nosotros no hemos alzado la voz, no le hemos dicho a la ciudad su impiedad ni su pecado, porque muchas veces participamos de los pecados y de la impiedad que ellos practican, el mundo dentro de la iglesia. Queridos, es tiempo de saber el tiempo en el que nos encontramos. La sierva del Señor es clara: estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Y qué tan cerca estamos? Esta hora vamos a hacer un estudio que nos va a ubicar en la cercanía del tiempo del fin. Nos vamos a ubicar en el tiempo más claramente. Dios lo dejó en su palabra y vamos a estudiar de ello. Quiero invitarles a ir al segundo libro de los Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo primera Tesalonicenses, capítulo 5. Leemos la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Jesús dijo esta declaración también en San Mateo 24, ¿lo recuerdan? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, versículo 4, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. El día del Señor vendrá, y su venida es como ladrón en la noche, inesperadamente. Pero vosotros, hermanos, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ¿qué?
como a ladrón. El día del Señor viene. Gloria a Dios por ello. Amén. A algunos vendrá como ladrón. No lo esperan, porque al ladrón no se espera, ¿verdad? Pero vosotros, dice el apóstol San Pablo, vosotros los creyentes, vosotros los adventistas del séptimo día, sí saben porque tienen luz. Verso 5. Porque todos vosotros, sigue diciendo el apóstol San Pablo, sois hijos de ¿qué? Luz. Ok. ¿Tenemos luz nosotros? Amén. Tenemos la suma de toda la luz. Los antepasados nuestros de la fe no pudieron tener toda la luz y desearon vivir nuestros días. En los días de Cristo solo tenían el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, la Torá. Nuestros hermanos de la Edad Media tuvieron el Antiguo Testamento y tuvieron el Nuevo Testamento, los Evangelios. Nuestros pioneros adventistas de 1844 en lo adelante tuvieron toda la Biblia y en sus días tuvieron la luz de los testimonios. Pero nosotros, queridos, 160, 170 años después, tenemos la suma de toda la luz. Tenemos la Biblia, la santa palabra de Dios, y tenemos los testimonios dados a su pueblo remanente. Amén. Tenemos suficiente luz. Y San Pablo le está dirigiendo esas palabras al pueblo de Dios. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el apóstol San Pablo, no durmamos como los demás. No durmamos, sino que velemos. Sino que velemos y seamos sobrios. Queridos, ustedes recuerdan que existe la parábola de las 10 vírgenes, San Mateo capítulo 25. ¿Cuál es la condición de esas mujeres, de las vírgenes? ¿Qué pasó con ellas? 5 de ellas, ¿verdad? No, todas. Y en palabras de vida del gran maestro, la sierva del Señor dice que esas 10 vírgenes, las prudentes y las fatuas, representan no al mundo creyente. Yo pensé que representaba al mundo creyente inicialmente. No, representa únicamente al pueblo de Dios del fin. O sea, a ti y a mí, en otras palabras. ¿Estamos de acuerdo? A la iglesia adventista del séptimo día. Pero dice la parábola, la enseñanza muestra que toda la iglesia se durmió. San Pablo le está diciendo a la iglesia del fin, le está diciendo lo mismo. Por favor, velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. Versículo 7. Porque los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe, de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Aquí están algunas de las vestiduras del cristiano para esta hora. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino, y aquí se enuncia el propósito de Dios para ti y para mí, sino nos ha puesto Dios aquí para alcanzar salvación por medio de las obras buenas, ¿verdad? Ok, sino por las obras, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, Dios le ha placido darle a su pueblo los oráculos divinos, luz para que conozca los tiempos y las sazones, para que conozca el momento en el que se encuentra viviendo, para que sepa cuál es el propósito que Dios tiene para sí, para su pueblo. El propósito es tener a un pueblo santo y peculiar, apartado del mundo,
sacando al mundo y a la impiedad de entre nosotros, botándola de la iglesia, botándola de nuestros hogares, sacándola del corazón y de la mente de nosotros mismos y aún de nuestros hijos. Es muy importante para el Señor tener un pueblo santo en este tiempo. Solo un pueblo santo y un pueblo que conoce el tiempo estará listo para cumplir con la misión que Él le ha dado a este pueblo. Voy a leer nuevamente de Testimonios para la Iglesia, tomo 9. La página es la número 17 para quienes llevan no. Y miren esto. La sierva del Señor ahora es enfática y coloca la palabra más clara para señalar la misión que Dios le dio a esta iglesia. Y lo dice de la siguiente manera, en un sentido muy especial: los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Un transmisor de luz es aquel que tiene luz, ¿no es cierto? Y hemos dicho que el pueblo tiene luz porque Dios le ha revelado toda la luz, conocimiento. Y la sierva del Señor dice que hemos sido colocados aquí y nos llama por nombre, adventistas del séptimo día, como centinelas y transmisores de luz. A ellos, dicho de otra manera, a nosotros ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Si ustedes pensaron, hermanos, que asistir a la iglesia el sábado es el propósito de Dios para ti, estás equivocado. Si piensas que alcanzar blancos de ofrenda, alcanzar blancos de ganancia de alma y otros blancos más, ese es tu propósito como iglesia y como dirigente, estás equivocado. ¿Sabes por qué? Porque estás jugando a la iglesia. Ese no es el propósito de Dios. Dios te colocó aquí para ser un transmisor de la luz, para compartir el evangelio de Jesucristo al mundo que perece. Y una vez hecho eso, el Espíritu Santo hará su obra y sellará a unos para salvación y sellará a otros para perdición. Nunca en la palabra ni en los testimonios se dice que el mundo entero se salvará o aceptará a Jesucristo. Eso no va a ocurrir. No ocurrió en los días de Noé. ¿Cuándo se salvaron en los días de Noé? 8. ¿Y en los días de Lot cuándo se salvaron? 3. Mentira. La Biblia dice que se salvó solo uno, Lot, porque sus 2 hijas no están salvas. Cometieron pecado con su padre. San Pedro lo dice. Solo uno se salvó, el justo Lot, así es llamado, no así sus hijas. Queridos, hemos sido llamados para una misión especial. Y cuando nosotros comprendemos con claridad la misión a la que hemos sido llamados, nos damos cuenta que hemos estado jugando a la iglesita, que hemos estado jugando a algo que no se parece al plan de Dios. Espero que estas palabras no las tomen a mal, pero quiero precisar cuál es el propósito de Dios para su iglesia y no lo que piensa el hermano Isaías, porque no son mis palabras, son las palabras de Dios a través de los testimonios. Amén. Sigue diciendo la sierva del Señor: la palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. ¿Cuál es el propósito de la misión? ¿Cuál es el mensaje que hemos de proclamar? Los mensajes de los 3 ángeles.
El apóstol San Pedro dice que debemos estar afirmados en la verdad presente. ¿Han leído? Y la verdad presente para este tiempo, desde el año 1844, es el mensaje del tercer ángel. La sierva del Señor dice en primeros escritos que los mensajes del primero y del segundo ángel se proclamaron entre el año 1840 y 1843. Pero el mensaje del tercer ángel se está proclamando desde 1844, desde el verano, desde el otoño, perdón, del año 1844. Nosotros vivimos durante el periodo de misericordia que Dios le ha concedido al mundo y a la iglesia. Un tiempo especial, un tiempo para proclamar el mensaje del tercer ángel. La misma sierva del Señor dice que respecto a la carta número 62 de la Review Herald, fechada el año 1903, dice así: se me ha preguntado si la ciudad de Nueva York será barrida por gigantescas olas, y digo no tengo ninguna información al respecto. Lo que sí sé es que los edificios caerán el día en que suene la trompeta y el ángel de Apocalipsis 18, 1 al 4 se manifieste. En este mismo libro que estoy leyendo, en la página siguiente, la página número 12, es la página número 11 en inglés, en el original, dice al respecto: estando en Nueva York, y me refiero a esta cita que no traigo conmigo esta mañana, pero está en el contexto de la declaración cuando habla acerca de la crisis final. Dice la sierva del Señor: estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Se está refiriendo a la ciudad de Nueva York y a los edificios altos. Sigue diciendo: la visión de noche que tuvo Elena White: la siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. ¿A dónde nos recuerda? ¿Qué nos recuerda esto? El 9/11. La destrucción de las Torres Gemelas. La caída de las Torres Gemelas. La sierva del Señor declaró 100 años antes de que ese suceso se presentara, que en la ocasión de la caída de esas torres, de los edificios altos de Nueva York, que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001, hace 12 años, Dios trastornaría al mundo e iniciaría la obra de Apocalipsis 18, 1 al 4. ¿Qué tiene que decirnos Apocalipsis 18, queridos hermanos? Dice: después de esto vi otro ángel, dice, que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sexuales. 4, 5. Al 4. Gracias, hermano. Apocalipsis 18, 1 al 4 es conocido como el fuerte pregón. Amén. O la voz del cuarto ángel.
No olviden eso. Apocalipsis 18:1, el 18:1 al 4 es la suma del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Es conocido con el nombre del fuerte pregón. Es conocido también como la voz del cuarto ángel. Es la suma de los mensajes de misericordia de Dios al hombre. Y la sierva del Señor dice que este tiempo ha empezado. El tiempo del fuerte pregón inició el 11 de septiembre del 2001. La lluvia del Espíritu Santo ha caído sobre la tierra. No esperemos que el mundo se convierta. Es más, no esperemos que la iglesia se convierta. No va a ocurrir. Algunos pocos oirán la voz de Dios y arreglarán su vida de tal manera que estarán aptos para ser usados por el Espíritu Santo para proclamar el mensaje de misericordia. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada a los adventistas del séptimo día: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta. ¿Ya ven lo que dice la sierva del Señor? Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Por esa palabra es que yo digo que muchas veces nos hemos concentrado en nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestros recursos como pueblo de Dios, lo hemos concentrado en cosas vanas, pero no en proclamar el mensaje de amonestación al mundo que perece. Y como consecuencia de ello, no nos estamos preparando nosotros mismos. Estamos juzgando a la iglesia. Y eso es peligroso. Parecemos más laodicenses. Y los laodicenses serán vomitados de la boca. La verdad que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a ¿qué cosa? Aquí dice, a su cometido. No debe dejarse arrastrar a la especulación, ni asociarse con los incrédulos en empresas comerciales. Sin embargo, lo estamos haciendo porque esto entorpecería su acción en la obra de Dios. Estas cosas las tenemos para proyectarlas. Aquí están. Si hay alguien que desea venir a leerlas para confirmar mis palabras, está el libro a su disposición. Yo no hablo de mí, hablo de la palabra. Antes hablaba yo pensamientos, ideas, filosofía de hombre, y la ponía y la adaptaba a la Biblia. Ahora prefiero que sea la Biblia y los testimonios que hablen, y yo me quedo callado. ¿Está bien, hermanos? De otra manera podría decir mucha tontería, cosas sin sentido e insignificancia, y tristemente esos son los sermones que prevalecen porque arrullan. Entonces, pues, ¿por qué es la urgencia? Voy a terminar. Yo sé que estamos acostumbrados a estar 20 minutos solo oyendo. Yo estoy acostumbrado a hablar de los últimos 2 años, 2 horas y 2 horas y media por sermones o clases. Perdónenme, hermano. ¿En qué tiempo estamos, queridos? ¿Por qué la urgencia de preparar a la iglesia y decir estas palabras? Por una, porque el Señor nos ha revelado como pueblo el tiempo en que estamos. Pero muy seguramente nosotros no tenemos ni siquiera el conocimiento del tiempo en el que nos encontramos. Vamos a la palabra profética más segura, como dice el libro de Amós, a la cual hacemos bien en estar firmes, anclados en ella. ¿Está bien? Veamos lo que dice entonces la palabra del Señor. Porque queremos encontrar exactamente en el tiempo que nos encontramos. Es el deseo.
de nosotros ahora. Voy a ir al del libro El deseado de todas las gentes. Estoy buscando el capítulo cuyo título es Hacer esto en memoria de mí. Es el capítulo número 72 del libro El deseado de todas las gentes. Traigo conmigo una edición diferente, no muy común, ¿verdad? Al deseado, pero es fiel al deseado de todas las gentes. Es un deseado, una presentación diferente. Pero por eso damos la cita, porque queremos que ustedes sean quienes tengan la posibilidad de corroborar lo que aquí decimos con un escrito está. ¿Está bien? De paso, hermano, no permitan que nadie les predique si no está escrito. No permitan oír si no está fundado en una, así dice Jehová. Hacer esto en memoria de mí es el capítulo número 72 y dice de la siguiente manera. Inicia con una cita de San Mateo 26. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebierais en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Esa cita para nosotros es familiar, ¿verdad? La repetimos, la escuchamos con frecuencia cuando participamos de los ritos y los emblemas sagrados de la cena. Así que para nosotros eso es algo conocido. Pero Elena de White sitúa este capítulo, es el capítulo de la celebración de la cena, pero después de la cita de San Mateo 26, ella introduce el comentario siguiente. Está explicando qué está ocurriendo ahora. Y ella dice de la siguiente manera: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero de Dios Inmaculado, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. La cita de Elena de White dice que en esa hora Cristo se encontraba en la transición entre dos sistemas y entre sus dos grandes fiestas. Desde el pecado de Adán y Eva en el Edén se instituyó una celebración, la celebración de el Cordero. El sacrificio del Cordero prefiguraba, era un símbolo o un tipo de Cristo. Y se practicó desde Adán y Eva en el Edén hasta Cristo. De paso, ¿quién colocó el cuchillo sobre el cuello del Cordero en el Edén? ¿Quién lo hizo? ¿Fue Adán o fue Cristo? Patriarcas y Profetas dice que fue Adán. El hombre Adán mató al Cordero, porque he escuchado en los púlpitos decir a veces que fue Cristo el que cortó al Cordero, y no es así. Patriarcas y Profetas clarifican que fue el pecador. Recordemos, estudiamos el santuario en la lección de la escuela sabática, y cada vez que se presentaba el pecador, llevaba una ofrenda, como se decía esta mañana, limpia, sin defecto, porque era un símbolo de Jesucristo, que era limpio y perfecto. Y con su mano, o ambas manos, las colocaba sobre la cabeza del animalito, confesaba sus pecados sobre él, y luego el sacerdote le extendía el cuchillo o la daga y con ella cortaba
con sus manos la vida de ese cordero. Así el pecado nuestro corta la vida de Cristo en el Calvario. Es un símbolo, es un tipo. Cristo no pudo cortar el cuello del cordero en el Edén. Este es el sistema de sacrificios y ofrendas hasta Cristo, el Cordero de Dios. Pero después de Cristo, Él instituyó ahora una nueva fiesta, una nueva celebración. ¿Cuál es ella? La cena. Por eso el Señor instituyó la Santa Cena el día jueves por la noche. El viernes fue entregado como sacrificio y como ofrenda. Hasta allí concluyó el tiempo de los ritos y las ceremonias de la Pascua. Pero dice la sierva del Señor que, leo nuevamente, Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. ¿Cuánto tiempo dice que se cumplía en la ocasión de la muerte de Cristo? 4000 años. ¿Sabían eso? El tiempo de pecado, o el tiempo que se cuenta aquí, no es el tiempo de la creación, es el tiempo del pecado. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado, se instituyó, se sacrificó el primer cordero, y a partir de allí el reloj del universo comenzó su curso, y se contaron 4000 años al día cuando Cristo se presentó y fue crucificado en la cruz. ¿Se comprende eso, hermanos? Hay un tiempo que mide Dios. Una cita más para comprender, para testificar acerca de esto. Más adelante, páginas más adelante, en el capítulo consumado es, capítulo número 70 y... es el capítulo número 79, se titula Consumado es. Y ahora leemos. Página 746 en esta edición. Dice la sierva del Señor de la siguiente manera: Satanás indujo a los hombres a pecar. ¿Cuándo ocurrió eso? En el Edén, en el primer pecado, ¿verdad? En Edén. Satanás indujo a los hombres a pecar, y el plan de la redención fue puesto en práctica. ¿Cómo fue puesto en práctica el plan de la redención? A través del sacrificio del Cordero en el Edén. Durante 4000 años, Cristo estuvo obrando para elevar al hombre, y Satanás para arruinarlo y degradarlo, y el universo celestial lo contempló todo. ¿Cuánto tiempo obró Satanás para la destrucción del hombre hasta Cristo? 4000 años. Ahora podemos fiar en la palabra profética. ¿Cuánto podemos fiar en la palabra de Dios a través del don de la profecía? Saben, queridos hermanos, que se ha levantado en todo el mundo, y no hay excepción en Villahermosa, en todo el mundo se ha levantado un odio satánico en contra de los testimonios de Elena de White. ¿Sabían ustedes eso? A tal grado que en Alemania, el lugar en donde se suscitó el levantamiento de Martín Lutero como reformador, hoy el libro El conflicto de los siglos se está adulterando. El libro El conflicto de los siglos es adulterado, y dice entre sus páginas que mientras la obra de la reforma no alcanzó sus propósitos, sí lo hicieron los jesuitas. ¿Sabían ustedes eso?
Hay un odio satánico en contra de los testimonios. En muchos lugares se prohíbe el estudio de los testimonios. En muchos lugares se ataca abiertamente los testimonios. ¿Y saben por qué? Porque en ellos se descubre el plan de Satanás para destruir a la iglesia de Dios. Si ustedes no leen los testimonios, queridos hermanos, vamos a seguir durmiendo a ciegas, porque no sabremos. Maravillosas lecciones, suficiente luz que Dios le ha dado a su pueblo a través de ellos. No tiene mayor valor los testimonios que la Biblia, ni le sustituye. No lo tiene. La iglesia, y me alegro por eso, la iglesia ha elegido dos nuevos departamentos. ¿Saben ustedes? El departamento de Ministerio de los Dones Espirituales del Espíritu Santo y el Ministerio de el Espíritu de Profecía. Y yo me gozo. ¿Saben por qué? Porque ahora sí la iglesia va a tener reavivamiento y reforma. Reavivamiento y reforma no se hace con programas bonitos semejantes a los del mundo, como los que se ven en la tele, ni con canciones mundanas con letras cristianas. Imposible. Eso no produce santidad, ni produce ningún deseo de agradar a Dios. Es semejante al mundo. Usted escucha cantos del mundo en voz de un cantante adventista. A mí me da tristeza. Yo antes gustaba de música mundana y por eso sé que la música de José Luis Peral es muy semejante a un hombre que se llama Felipe Garibo entre la iglesia. Cuando la escuché la primera vez yo dije, no puede ser. Canta idéntico al español José Luis Peral, el mismo timbre de voz. Y cuando descubrí que era música cristiana adventista, me sorprendí, créanme. No quiero hablar mal de nadie, pero quiero dejar ejemplos, pues. Porque si no, a veces la mente no entiende. ¿Cómo es eso? No lo comprendo. ¿Cómo es que dijo el hermano Isaías? No, doy un ejemplo. Y que me perdone el Señor y me perdone el hermano Felipe Garibo. Pero escuché una música tan semejante y no puede ser. No puede ser. Tenemos que ser diferentes. Tendríamos que ser diferentes en el vestido, en la comida, si no, ¿cómo somos diferentes del mundo? Somos tan idénticos al mundo entonces, ¿verdad? Eso es tema de otro momento. Pero quiero dejar claro, hermanos queridos, que debido a que nos desviamos en otras cosas, perdemos de vista lo más importante, la luz que Dios nos ha dado como pueblo, para ser santo y para ser peculiar entre los pueblos de la tierra. Voy a avanzar porque el tiempo está por terminar. La sierva del Señor dice en estas dos citas que hemos tenido que desde el pecado en el Edén, Adán y Eva, hasta la muerte de Cristo, el día de la Pascua, el día 14 de Nisan, el día de la Pascua, a la hora de la Pascua, a las 3 de la tarde, Cristo murió. Exactamente, el tipo se encontró con el antitipo. Y Cristo entregó su vida por todos nosotros. Amén. Voy al otro libro importante de los testimonios. Seguridad y paz en el gran conflicto de los siglos. Ese es el nombre correcto de el que llamamos solo el conflicto de los siglos. Voy a leer el último capítulo. El último capítulo se titula El fin del conflicto. Ese es el título del último capítulo del libro Seguridad y paz en el gran conflicto de los siglos. En esta edición se encuentra en la página 793 y dice de la siguiente manera: la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Yo me gozo cuando leo esta declaración. ¿Saben por qué? Porque Satanás es el que se encarga de hacer tanto mal a través del pecado en el mundo, pero también en la iglesia. Se los puedo demostrar. ¿Saben cómo? A través del libro Testimonios para los Ministros. No lo venden en Gema, no sé por qué. En Testimonios para los Ministros. Si alguien tiene de los familiares, los mayores, alguno debe tener por allí un testimonio para los ministros.
pídanlo, saquen copia y ténganlo en sus manos. ¿Saben por qué? Porque no es un mensaje solo para los pastores, es un mensaje para la iglesia. Y en ese libro hay un capítulo completo donde desnuda el plan del diablo en concilio. Satanás hace concilio, se reúne con los ángeles caídos, los demonios, e idean planes para destruir a la iglesia. Si la iglesia es el objeto de amor de Dios en la tierra, ¿ustedes creen que no es en contraparte el objeto del odio acérrimo de Satanás en contra de Dios a través de la iglesia? Sí. Y allí en un capítulo, la sierva del Señor se le permitió ver el concilio, oír todo lo que se dijo al respecto. Y se van a sorprender, porque todo ese plan del diablo para destruir a la iglesia, a esta iglesia, a la iglesia remanente de Dios, todo eso lo están cumpliendo. Se está llevando a cabo. Les podía mostrar una evidencia, otra evidencia, sin números de evidencia de cómo está ocurriendo eso ante nuestros ojos. Por eso es muy importante, si está en nuestro alcance, adquirir los libros rojos nuevamente, volver a reestudiar, volver a reafirmarnos en la fe que una vez se nos dio como pueblo y la cual hemos olvidado. Testimonios para los ministros. Yo me gozo, querido, porque en la palabra de Dios a través del don profético tenemos luz clara para saber cómo hacer frente a las acechanzas del enemigo y conocer los tiempos y la sazón. Leo nuevamente: la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Y yo digo amén, gloria a Dios, porque aunque él siga obrando y aún ataque a mi iglesia, a la iglesia en la que yo nací, la que amo de todo corazón, a la que le he servido durante tanto tiempo, sé que un día va a terminar. Satanás va a terminar de hacer esa malvada obra, y entonces el Señor tendrá un pueblo santo que heredará la tierra. Durante 6,000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Queridos, a Satanás solo se le permitió, o se le está permitiendo, obrar por 6,000 años. ¿Quién es bueno para las matemáticas ahí? La pluma inspirada dice que del día del primer sacrificio del pecado de Adán y Eva en el Edén hasta la muerte de Cristo, no hay cómo graficárselo, ni tengo forma de presentarle las láminas. Del primer pecado hasta Cristo transcurrieron 4,000 años. Pero la sierva del Señor dice que a Satanás solo se le permitió obrar 6,000 años. ¿Qué día murió Cristo? ¿Qué año murió Cristo? ¿Alguien sabe de usted? El año 31 de la era cristiana. ¿Alguien quiere hacer la suma de 31 después de Cristo más 2,000? Sí, porque 4,000 años se cumplió el día de la muerte de Cristo. 2,000 años más hacen 6,000, ¿no es cierto? Más 2,000 nos da, ¿qué día? Cristo está a la puerta. Es cierto lo que dice la sierva del Señor, que nos encontramos al final de la crisis. Hay cientos de citas, podría pasar toda la tarde mostrándoles las citas de Elena de White que dicen que nos encontramos en el fin. Ya, y esas declaraciones iniciaron con Elena de White desde el año 1889. 1889, grábenlo bien, escríbanlo. ¿Y saben por qué? ¿Quiénes han escuchado como adventista la cita 1800, la fecha 1888? ¿Quién sabe qué pasó en la historia del adventismo en 1888? ¿Alguien sabe? Les voy a dar un anticipo, una probadita. Dios levantó un mensaje especial en 1888
el mensaje de la justificación por la fe. Y lo hizo a través de dos hombres que suscitó, que levantó. Waggoner y Jones, dos pastores de campo, de distritos en Estados Unidos, uno en el lado este, otro en el lado oeste, no se conocían entre sí y ambos estaban predicando el mismo mensaje: justificación por la fe, no justificación por obras. El pueblo adventista era un pueblo más farisaico, era un pueblo que exaltaba las obras. Entonces Dios suscitó un mensaje especial: justificación por la fe. Es una de las doctrinas básicas y fundamentales del adventismo, ¿verdad? Una de las creencias fundamentales. Se suscitó en 1888. La sierva del Señor dice que Dios deseaba venir, quería venir a la tierra y mandó un mensaje especial. La sierva del Señor dice que si el mensaje hubiese sido recibido en el Congreso de Minneapolis en 1888, se habrían suscitado los eventos del fin. Y los eventos del fin, queridos hermanos, inician con ley dominical nacional y universal. Ley dominical nacional en los Estados Unidos y universal. En 1888 se pasaron en el Congreso de los Estados Unidos unas leyes que se conocieron como las Low Blue, leyes azules. 1888 fue el congreso celebrado en Minneapolis de los adventistas del séptimo día. Ese congreso rechazó el mensaje de Waggoner y Jones, que a su vez era respaldado por Elena de White. Fue rechazado el mensaje, y la sierva del Señor dice que ese mensaje produjo nuevamente que el Israel de Dios, así llama Dios a su pueblo de ahora, el Israel de Dios volviera al desierto, de la misma manera como el Israel del desierto fue llevado a las fronteras de Canaán, y estando en las fronteras de Canaán enviaron dos espías, y dos espías que dijeron: confiamos en Dios y entraremos por el brazo de Jehová, fueron desoídos, y el pueblo oyó a 10. El pueblo fue regresado al desierto por 40 años debido a incredulidad. También el Israel de Dios, este pueblo, fue regresado al desierto. En 1888 estaba este pueblo recibiendo el mensaje que habría de traer la lluvia tardía, que habría de traer la efusión del Espíritu Santo, y que con ello habría de proclamarse el fuerte pregón, se cosecharía la mies de la tierra, y entonces el pueblo de Dios iba a ir a morar al cielo. No ocurrió. 1888 es una historia triste para el adventismo. Se rechazó el mensaje de Dios. Urias Smith, el pastor más importante, el hombre erudito más importante del adventismo en esa hora, rechazó en persona y por escrito el mensaje. Los eruditos nuestros también se equivocan. Lo hizo el pastor Urias Smith en esa hora. Heredamos del pastor Urias Smith dos comentarios en libros rojitos. Usted debe acordarse, ¿verdad, hermano? El comentario de Daniel y Apocalipsis. No sé si usted lo recuerda, hermano. Comentarios del libro de Daniel y Apocalipsis, dos tomos en libros rojitos semejantes a los de Elena de White. Es una herencia buena de Urias Smith, su pensamiento fino, su teología centrada. Pero en un momento, el erudito, el hombre más prominente en el pensamiento de la teología adventista, se equivocó. ¿Se acuerdan que Aarón se equivocó? Y hizo un becerro de oro al pie del Sinaí. Los hombres se equivocan. Yo no sigo hombres, yo sigo a mi maestro, porque es peligroso, el hombre se equivoca. Los hombres Dios los colocó allí para dirigir, y es correcto, y son respetados y los amo. Pero es peligroso confiar en la palabra del hombre. Yo confío mejor en la palabra escrita. Como adventista del séptimo día, como creyente de mi Señor. Se equivocó. El Israel de Dios de 1888 regresó al desierto al peregrinaje.
1889 Elena de White comienza a declarar: encontramos en el fin. Nos encontramos al final. 1889, tan solo al año siguiente. Queridos hermanos, yo no estoy autorizado por la Biblia ni por los testimonios a decir que Cristo va a venir tal fecha. No puedo. No tengo autoridad ni en la Biblia ni en los testimonios. Y Jesús dijo de ello en San Mateo 24: el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos, Él sabe. Y yo fío en lo que dijo mi maestro. Yo no sé el día y la hora, pero sí estoy convencido de una cosa, porque creo que soy hijo de la luz, a base de la luz del conocimiento que Dios ha colocado en sus palabras y en los testimonios. Estamos tan cerca del fin, tan cerca del fin. Si yo hiciera cuentas matemáticas, ubicaría el año 2031, pero me temo que el Señor acortará por misericordia, porque así lo dice su palabra. Y si no fuesen acortados aquellos días, ninguna alma sería salva. Estos días van a ser acortados. ¿Saben ustedes que en Argentina, el día 6 de octubre, se celebró el Día de la Familia en un estado de Argentina? Pronto va a ser nacional. Los negocios, los comercios se cierran. Se multa al comerciante, a los empresarios que tienen sus negocios abiertos. La familia. Aquí escuché, estoy viviendo aquí, en esta colonia, hace menos de una semana. Y aquí ya escuché 2 días de esta semana apenas que hay un carro allí anunciando el Día de la Familia. Ustedes lo han oído, yo creo que está en televisión. Uno invita a otro, vámonos a tomar trago, creo, algo así, y el mensaje es: no, la familia. No sacrifiques nada por la familia. Se está educando la familia. Creo que es del DIF nacional. Hermano, hay un compromiso. Yo vivo en Chiapas 2 años y medio. El gobernador de Chiapas está comprometido con el Día de la Familia. Se cierra la ciudad y él celebra el Día de la Familia. Está comprometida con los jesuitas, con los líderes jesuitas de este país, y con Roma, el gobernador de Chiapas. Yo no sé de don Arturo Núñez. ¿Sabe qué sucede? El Día de la Familia así va a entrar. Y me temo que aún nuestra iglesia esté celebrando el Día de la Familia. ¿Saben ustedes cuál es el Día de la Familia nuestro? Sábado. El Santo Sábado. Amén. Porque la ordenanza en Éxodo 28 al 11 es: tú y toda tu casa. Y me temo que al rato, dentro de los programas de la iglesia, vamos a celebrar el Día de la Familia. Aquí celebramos todos, somos muy santeros. Celebramos el Día del Pastor, celebramos el Día de la Familia, del Niño Adventista. Aquí celebramos todos, somos santeros, igual que la iglesia romana. De paso, ¿no? Eso es triste, eso es lamentable. Vivimos semejante al mundo, nos parecemos tanto al mundo, entonces ¿para qué nos salimos del mundo? Mejor metemos al mundo a la iglesia y se hace agradable. Es peligroso, hermanos. Estamos siendo entretenidos. Nuestra atención se va hacia otro lado. Y la prioridad del regreso del Señor, la prioridad que es proclamar su santo evangelio, la hemos olvidado. Nos hemos perdido. Termino. Ezequiel capítulo 33, queridos hermanos. Voy a dar lectura y voy a explicar brevemente lo que eso significa para nosotros. Ezequiel capítulo 33, profeta que Dios suscitó en un momento especial, le dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dirás, y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada que lo hiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza,
el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Versículo 7, dice el Señor: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto ¿por qué? Centinela. Por centinela, por vigía, por guardián, por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué hace el atalaya? Él habla de sí mismo, de su gusto, de su filosofía, de teoría humana. ¿Eso dice el atalaya? No. El atalaya habla palabra de mi boca, dice Jehová. Y sigue diciendo: cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Querido hermano, la sierva del Señor dice en testimonio para la iglesia que hemos sido llamados para ser sus testigos. Y aquí en la página 17 dice: Cristo dice a los suyos: vosotros sois la luz del mundo. En la medida de sus oportunidades, todo aquel que recibió la luz de la verdad lleva la misma responsabilidad que el profeta de Israel, a quienes fueron dirigidas estas palabras: a ti te he puesto, hijo de hombre. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Quién eres tú, querido hermano y hermana? Eres un atalaya, eres un vigía, un guardián. ¿Tienes responsabilidad por ti? Sí, pero tienes responsabilidad por tu hermano. Tienes. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 33 dice: si le hablas al impío y el impío se vuelve de su camino, no demandaré tu sangre de él. Pero si no le hablas y muere, la sangre de él la demandaré sobre ti. Y eso es grave. Yo hoy me libro de la sangre de todos ustedes, porque les estoy hablando con la verdad, con la palabra de Dios, porque esa es la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Quién es un atalaya? En los días de esta escritura, las ciudades eran rodeadas, cercadas de murallas para protegerse del enemigo. En cada tramo de la muralla era colocado un vigía o una atalaya, otra atalaya, otro atalaya, y así sobre todas las murallas. Cuando el vigilante observaba fuera de la muralla que un enemigo se acercaba, entonces el atalaya producía un sonido especial con una trompeta. ¿Han oído eso de darle a la trompeta el sonido certero? Proviene de aquí, del profeta Ezequiel. Si el vigilante, el atalaya, ve al enemigo, toma la trompeta y le da a la trompeta un sonido característico, especial. Ese sonido se comparte con el siguiente atalaya que está más adelante en la muralla, y así a todos. También el atalaya tiene consigo una antorcha, la enciende y la mece de tal manera que comunica por el oído, a través del sonido, visualmente a través del meneo de una forma característica de la antorcha, está comunicando un mensaje al siguiente atalaya. Pero también los que están dentro de la ciudad están oyendo el sonido, están viendo mecerse el fuego, la lámpara allí, y entonces los de adentro se aprestan, se preparan. Hay peligro, hay un enemigo, hay un intruso.
también al atalaya se le entregaba una espada para pelear en contra del enemigo. Querido, a ti y a mí el Señor nos ha colocado en la iglesia adventista del séptimo día, porque así dice Elena de White, ¿se acuerdan? En la cita, es un mensaje dirigido a esta iglesia, con nombre y apellido. No es para otra, es para aquí, es para ti y es para mí. Nos ha colocado el Señor como atalayas, nos ha colocado como centinelas, nos ha dado luz suficiente en los testimonios y luz suficiente en sus palabras. Se nos amonesta a no seguir durmiendo. Hemos estado y hemos roncado mientras dormíamos, mientras Satanás ha hecho de las suyas entre nosotros y nos ha atacado a nosotros y no nos hemos dado cuenta. Y llamamos a lo bueno, lo llamamos malo, a lo malo lo llamamos bueno. Ha enfermado nuestra mente, aún espiritualmente hablando. Querido, el cielo ha hecho toda la provisión para nuestra salvación y ha tenido misericordia especial de nosotros al colocarnos como parte de su pueblo, como adventistas del séptimo día. Gloria a Dios, alabado sea su nombre por esa misericordia. Y el Señor nos puso aquí para un propósito especial: ser luz, ser sal, ser atalaya, especialmente cuando comprendemos ahora que el tiempo se ha terminado. El tiempo ya se terminó. Ya se terminó. Voy a referirme, yo no soy ejemplo de nada. Yo lucho también por mi salvación con temor y temblor. Pero les voy a decir, queridos hermanos, que el Santo Espíritu de Dios ha tocado de forma especial nuestras vidas como familia, que hemos decidido dejar de hacer y de soñar con lo que deseábamos y queríamos antes. Fuimos a Chiapas a trabajar y el Señor nos regaló muchísimas cosas en el trabajo. Hoy podríamos tener una cadena de tiendas. Hoy podríamos tener una condición amplia financieramente. Pero tomamos la decisión cuando el Espíritu habló y aceptamos. Hemos comenzado un camino de dificultad. Y no porque algunos evangelistas dicen: cree en el Señor Jesús y todos tus problemas se terminan. Ese es un evangelio mentiroso. La Biblia no dice eso. Pero miren, querido, cuando tomamos la decisión de servir al Señor, comenzó a costar, a doler y sufrimos. ¿Saben por qué? Mi hermano es Adán, Daisy es mi cuñada. Ellos me conocen muy bien. Gustaba comer comida impropia. Gustaba vestirme de una manera diferente. Tenía una boca más suelta para decir palabras soez. Pero el Señor ha ido arreglando las cosas. Aceptamos la reforma pro salud y duele, porque dejar de comer carne cuando el paladar pervertido de 40 años ha sido así, no es fácil. Duele, pero vale la pena, porque no quiero agradarme ya a mí mismo, quiero agradar a mi maestro. Podría dedicarme mis talentos para impartir conferencias y engañar a la gente diciéndole: puedes ser diferente, cambia tu pensamiento, puedes alcanzar el éxito y el dinero, vamos a modificar tu estructura mental. Eso da mucho dinero. No quiero hacerlo. No es correcto ante los ojos de Dios. Podría simplemente enseñarle a la gente a tener autoestima, y algún tiempo lo hice. ¿Ustedes tienen autoestima? ¿Tienen baja la estima? ¿La tienen muy alta? San Pablo dice: ninguno tenga mayor estima de sí que la que debe tener por otro. O sea, la autoestima no existe entre los adventistas del séptimo día, porque los adventistas lo que deben hacer es morir al yo
y se acabó la autoestima. Pero me temo que muchos conferencistas de nuestras iglesias están dando conferencias de autoestima. ¿Saben qué es eso? Nueva era, pensamiento nueva era, pensamiento del diablo para entretener. Además es el pensamiento del diablo que quiso ser semejante a ¿quién? Semejante a Dios, y deseaba el lugar de Jesucristo. Querido, hablo de mí. Hay cosas que me han agradado y lo he hecho y desearía al hacerlo, pero cuando acepté, creo que me convertí en esa hora. Cuando acepté dejar de hacer lo que me gusta y comenzar a morir y hacer lo que dice Dios en su palabra, me convertí en un adventista del séptimo día diferente. Y no lo digo con arrogancia, y deseo de todo corazón que el Señor siga haciendo esa obra, porque no está terminado, todavía hay mucho que hacer. Yo les invito, hermano, les invito de todo corazón a reconsiderar nuestra experiencia cristiana, a reconsiderar el tiempo que ha pasado, a volver a encontrarnos con Jesús, a hacerlo cada mañana, cada noche. En Patriarcas y Profetas, en el capítulo del santuario, la sierva del Señor dice que en la práctica de Israel, de la oración, del sacrificio de la mañana y de la tarde, tenemos un testimonio viviente para que nosotros, los creyentes de ahora, vayamos a Cristo en la mañana y la tarde. ¿Y saben en dónde está en la mañana los adventistas del séptimo día y su familia? Están corriendo a prisa para irse a trabajar, porque el trabajo es un Dios. ¿Y saben qué estamos haciendo en la tarde? Viendo a la malvada Laura y a cualquier mono que sale de la televisión, y tristemente dejamos que nuestros hijos estén sujetos a la maldita televisión y está educando la caja negra como caballo de Troya para perdición. ¿Cómo puede haber santidad mientras un aparato está atrayendo la atención? No puede haber, es mentira, no nos engañemos. Saca la televisión de tu casa o desconéctala del sistema de cable y úsala únicamente para ver lo santo y lo bueno. Si la mente se educa por la contemplación. 2 Corintios 3:18. Lo que vemos, lo que oímos, dijo San Juan, de eso hablamos, del verbo hecho carne. Y nosotros tenemos una enseñanza para ser santos. Viendo los santos, oyendo los santos, practicando santidad con los santos. Para eso existe la iglesia. Si no existiera la iglesia, si el propósito de Dios no fuera que nos ayudásemos los unos con los otros a través de la iglesia, algunos tienen dones especiales y talentos especiales, eso suple lo mío, y así sucesivamente se suplen los unos a los otros. No es un club social tampoco la iglesia. Es un sitio santo de Dios para ayudarse espiritualmente unos a otros. Yo me gozo realmente ahora en saber que la iglesia a nivel Interamérica, a nivel mundial, pero particularmente en el programa de Interamérica, ha tomado la decisión de involucrar 2 departamentos nuevos. El departamento, repetimos, de los dones del Espíritu Santo y el del Espíritu de la profecía. Sueño ver reavivada a la iglesia, reformada mi iglesia. Lo necesita. Hermano, dijo zarandeo. Sí, el zarandeo tiene mucho que empezó y va a seguir. ¿Y saben qué? Va a estar duro los días siguientes. Va a ser mayor el zarandeo del que hasta ahora hemos experimentado. Por una razón, porque el pueblo de Dios necesita ser santo. Nadie se engañe. Sin santidad aquí y ahora no podemos encontrarnos con Cristo, aunque Él esté por venir. No nos vamos a encontrar con el Señor. A Corintios, el apóstol San Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, le dice: apártate del pecado, apártate del mundo, apártate de la iniquidad, sepárate del inmundo, no toques lo sucio, lo inmundo. Ese llamado también es para nosotros. Necesitamos renovar votos al Señor. Pregunto, ¿hay alguien de aquí que quiere renovar votos al Señor esta hora? Que quiere entregarse de nuevo a Cristo y decirle: Señor, te hemos fallado.
Reconocemos que hemos fallado, hemos extraviado en nuestra práctica cristiana, hemos puesto atención a las cosas sin valor, pero ahora sabiendo que tú estás a la puerta y que el fin se acerca, ahora deseo volverme a colocar como ofrenda viva delante de ti. ¿Alguien lo quiere hacer? Yo deseo hacerlo. Si lo quieres hacer, te invito a que nos coloquemos de pie para dar una evidencia pública de esa decisión.